Les pido que empecemos poniéndonos en la presencia de Dios con una pequeña oracióncita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que lo que vamos a aprender hoy nos ayude a poder ser mejores instrumentos tuyos, más dóciles en tus manos. Vamos a pedirle a Santa María, Trono de la Eterna Sabiduría, que interceda por nosotros para que sea de provecho esta catequesis. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del mismo tema que estábamos hablando la vez pasada, que son las tentaciones en el desierto. ¿Sí? Dijimos que este tema iban a ser 3 partes, 3 catequesis en preparación a la Cuaresma. Cuaresma que empieza mañana. Mañana es miércoles de ceniza y empieza la Cuaresma. Entonces vamos a hablar de las 3 tentaciones en el desierto. En el paraíso, Adán y Eva se les presentó la tentación. ¿Sí? Esto se nos cuenta a través de un cuentito con metáforas, como le gustaba a Jesús platicar las cosas. Este tipo de narraciones a través de cuentos, alegorías, para explicar las cosas más fácil, en hebreo se llaman, este tipo de cuentos se llaman midrash, y se conoce esto como literatura midrásica. ¿Sí? Entonces en el midrash del Génesis, la tentación está simbolizada con un fruto prohibido. ¿Sí? Adán y Eva caen, y en razón de esa caída, sí, como decía San Agustín, feliz culpa que mereció tal Redentor. En razón de la caída de Adán y Eva, entonces necesitamos de la redención, y esa redención nos viene dada por Jesucristo. Y Jesucristo, para podernos redimir, tiene que triunfar, tiene que no caer ahí donde Adán y Eva cayeron, que es en la tentación. Entonces Jesús, como parte inaugural de su misión, tiene que resistir la tentación. Entonces nos cuentan los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo que Jesús va al desierto y enfrenta la tentación. ¿Sí? Se dice que se le apareció el demonio y que ahí le presentó 3 tentaciones. La primera tentación es la de convertir las piedras en pan, que decíamos que esta es la tentación del tener. ¿Sí? La segunda tentación que el demonio le presenta a Jesús es la tentación de gobernar a las naciones, que esta es la tentación del poder. Y por último, la tentación de, delante de todos en el templo de Jerusalén, hacer que los ángeles lo sirvan y que todos vean que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Altísimo, que esa es la tentación del valer. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que hablamos en la sesión anterior. Esta sesión es la segunda de 3 sesiones y vamos a hablar de las potencias del Espíritu, de sus objetos y de sus enemigos. Las potencias del Espíritu, los objetos de las potencias del Espíritu y sus enemigos. ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo un resumencito de lo que vimos la sesión pasada, vimos antropología hebrea. En la antropología hebrea, el cuento del Génesis nos dice que el hombre está hecho, en primer lugar, de lodo. ¿Sí? Por eso nos llamamos humanos. La palabra humano viene de humus, que significa lodo. ¿Sí? Entonces, estamos hechos de lo mismo que el mundo, que las cosas, que los animales, que las plantas, que los minerales. Estamos hechos de eso. Y esa dimensión material nuestra se llama basa. Después estamos hechos, y ahí es donde tenemos la tentación del tener, porque nuestro cuerpo, como cualquier sistema material, ¿sí?, tiene desgaste y necesita restitución. Entonces tiene que estar durmiendo, tiene que comer, tiene que hidratarse, ¿sí?, necesita tener cosas para funcionar. Pero cuando lo absolutizamos, nos da la tentación del tener, ¿sí? Después vimos que tenemos una dimensión social. En el Midrash del Génesis está representado por cómo Eva está hecha de la costilla de Adán.
nosotros también estamos hechos de los otros, de los demás. Decíamos que la palabra nefesh, aunque literalmente significa garganta, también es un poco como nosotros usamos la palabra lengua. Nuestra lengua está hecha de la lengua de los otros. Aprendimos el lenguaje de la interacción con los otros. Aprendimos nuestro vocabulario y el manejo de nuestras ideas de los otros. Estamos hechos de los otros. Pero también el nefesh es la dimensión emocional, donde sentimos más fuertes las emociones, ¿sí? Y ahí viene la tentación del poder. Y por último tenemos la dimensión espiritual, que en el cuento del Génesis está representada por el soplo de Dios y significa lo que tenemos en común con Dios. Entonces nosotros somos criaturas que están hechas del mundo, de los otros y de Dios. Tenemos esas tres dimensiones. Y en la dimensión espiritual entra la tentación del valer. Entonces, si nosotros tenemos tres dimensiones, el Basar, el Nefesh y el Ruach, y nos tientan en las tres, entonces podemos entender por qué la frase en el Evangelio de San Lucas de que el demonio tentó a Jesús de todas las formas de tentación, ¿sí? Todas las formas de tentación. Eso es lo que vimos la sesión anterior, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esta metáfora griega que es un carro, pero los carros en aquel entonces eran así tirados por caballos. Y estos carros se los estoy pintando de esos tres colores porque representan las tres dimensiones del hombre. Sí, para los griegos contaban este cuentito que la persona es como un carruaje, tu cuerpo es el carro, tu cultura y tus pasiones son como los caballos que lo jalan, pero el jinete, ese eres tú, ese es el yo, ese es la conciencia, ese es el espíritu, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ir por el mundo y que nos funcione bien el carruaje, pues hay que prestarle atención a las tres cosas y darle su mantenimiento, pero tenemos que entender que la parte central finalmente es el jinete, porque es el que dirige, ¿sí? Entonces, sí puede ser que una llanta de tu carruaje esté más chiquita que la otra y tenga tendencia a dar vuelta por un lado. Pues sí, pero si tú eres un buen jinete, sabes compensarlo. Yo creo que a todos nos ha tocado que un día entramos al súper y empujamos el carrito y se va chueco, ¿sí? Y como ya era el último, pues decimos, pues ni modo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tratamos dando vueltas en un pedacito de la tienda? No. Hacemos un esfuercito extra y lo llevamos a donde queremos. Nosotros lo compensamos, ¿sí? Si tienes un caballo muy flojo, pues hay que arrearlo. Si lo tienes muy desbocado, hay que controlarlo, ¿sí? También a las pasiones las controla uno. Sí hay que darle su lugar y su mantenimiento a los caballos, sí hay que darle su lugar y su mantenimiento al carruaje, pero finalmente desde donde se da esto es desde el chofer, el piloto, ¿cómo le dirían ustedes así como en jinete? No, ¿verdad? Porque no va montado. El conductor, ¿sí? Entonces el conductor es el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre todo del espíritu. ¿Por qué? Porque queremos hablar de las tres potencias del espíritu, ¿sí? ¿Qué es ese espíritu? Ese ruach. Decíamos que es el principio vital o la chispa que simboliza el aliento de Dios en nosotros, ¿sí? Ahora, dijimos que tenía tres características. Esto lo dijimos la sesión pasada y dijimos que iba a ser importante acá más adelante. Y esas tres características, la primera es, ¿qué es lo que tenemos en común con Dios? Es lo que nos vincula con otros seres espirituales y es el principio o esencia individual en donde está la conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces tiene tres potencias: la voluntad, la inteligencia y la imaginación. Son las tres potencias del espíritu, ¿sí? La mente no es lo mismo que el espíritu. La mente es un mecanismo para gerenciar, ¿sí? O para gestionar nuestras emociones y nuestros conocimientos, nuestra cultura. En la mente están nuestras significaciones, valoraciones y desempeños, ¿sí? Pero en nuestro espíritu está nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra imaginación. Nosotros sabemos que dentro del universo que conocemos, hasta donde conocemos, estamos, por así decirlo, solos en la conciencia.
¿Sí? San Juan Pablo II, en sus catequesis de la teología del cuerpo, habla de una soledad fundante o soledad original del humano. Somos el único ser consciente de sí mismo y que sabe que va a morir. Tu perro no sabe que va a morir, no está consciente de sí mismo, no se pregunta por el sentido de la vida, no se adscribe a partidos políticos o escuelas filosóficas, no profesa una religión, tú sí. Y para ti es central eso, ¿sí? Entonces en eso estamos solos los humanos. Entonces sabemos que somos distintos, pero ¿por qué somos distintos? Bueno, el libro del Génesis nos lo trata de platicar sabiendo el por qué, pero no el cómo. Y el cómo te lo cuenta como metáfora. Es decir, no conocemos todavía a fondo los procesos mecánicos, fisiológicos, médicos, celulares, atómicos que nos dan la conciencia, ¿sí? Y el cuentito del Génesis dice, Dios nos hizo de lodo y después nos sopló la conciencia en la cara, ¿sí? Curiosamente, conforme fue avanzando la ciencia, se descubrió esto de la evolución, ¿sí? Al contrario que los protestantes que solamente creen en la Biblia y basados en el principio ese tan feo del gran hereje de Martín Lutero, de que la razón es contraria a la fe, decía Martín Lutero que la razón es la mayor de las prostitutas del demonio, no, a él no le meta razonamientos, hablaba pestes de Santo Tomás y de San Agustín, ¿sí? Él decía, no se necesita la inteligencia con la pura fe, ¿no? Y no se necesita, por lo tanto, la tradición con la pura Biblia. Nosotros sabemos que no es cierto, pero esto explica por qué los protestantes están tan peleados con la ciencia. Nosotros los católicos no, de hecho, sin el catolicismo no hubiera surgido la ciencia en Occidente, ¿sí? Eso es materia para otra plática, otras tres, es una cosa muy interesante de la que me encantaría hablar, pero no nos daría el tiempo, ¿sí? En los 80s salió una serie de televisión dirigida, escrita y protagonizada por Carl Sagan, y nos habla de la evolución. Y después de cómo explica cómo se ramifican poco a poco los seres vivos en una animación hecha a mano, porque no había de otras en esa época, en los 80s, ¿sí? Hace un resumen de 40 segundos, resumiendo 40 millones de años, ¿sí? A mí me pareció en ese momento que si el poeta que escribió el libro del Génesis viera esta animación, hubiera caído de rodillas llorando de la belleza, porque es literalmente el lodo siendo moldeado para convertirse en humano. Justo la intuición del Génesis, ¿sí? Hoy les pongo aquí esta animación. Empezamos con partículas, luego el ADN encuentra ahí adentro donde vivir, se hace la primera célula, los organismos multicelulares, después los organismos tienen especialización de órganos, después se empiezan a mover, empiezan a desarrollar órganos de percepción y de movilidad que hacen peces. Los peces salen a tierra para buscar un lugar seguro para poner sus huevos. Surgen los primeros reptiles, después de los reptiles surgen los mamíferos. Con los mamíferos tenemos una rama de donde vienen los primates, de los primates vienen los fúngidos, de los fúngidos los homínidos y de los homínidos nosotros. El lodito en manos de Dios, ¿sí? Ahora, esta metáfora curiosamente también, no es literal, es una metáfora, pero curiosamente pareciera que están hechas a propósito. Si tú ves la evolución de los cráneos de todos los primates, conforme nos acercamos al humano, pareciera que algo le sopló con una fuerza increíble en la cara, porque la cara se va aplanando y la cabeza se va inflando. Vean esto, ¿sí? Un antropoide, el Australopithecus australiano, el Homo habilis, el Homo erectus, y llegamos al Homo sapiens. La cara completamente plana y la cabeza enorme, ¿sí? Ahora, lo que generamos en el cerebro no es nomás más cerebro del mismo. Generamos órganos nuevos que hacen cosas nuevas. La parte de los lóbulos prefrontales del cerebro lo que hacen es que se comunican con el resto del cerebro. Pero no lo hacen solo desde ahí. Hay una cosa maravillosa del cerebro humano
que el mapa de todo el cerebro lo tiene cada célula del cerebro. Y si falta una parte del cerebro, las células que quedan empiezan a hacer las funciones de las que se perdieron. Entonces el hecho de que tengamos estos órganos especializados, incluso si perdiéramos parte de ellos, las células que quedan tratarían de hacer la función y reemplazar, ¿sí? Por un proceso que se llama neuroplastía, de que tampoco tengo tiempo para platicarlo, pero que también es fascinante, por el que a Rita Levi-Montalcini le dieron el premio Nobel de Medicina en el 86. La mayor diferencia en el volumen craneal de los primates y nosotros está aquí, en los lóbulos frontales, ¿sí? La cara de los gorilas termina en las cejas. Aquí ya se acabó la cara del gorila, en las cejas, ¿sí? Pero en los humanos no es así. Este montículo grandote que se ve como que corona la parte final de la cabeza de los gorilas no es un excedente. No es que tengan un chipote aquí, es que les falta acá enfrente, ¿sí? Vean, voy a hacer transparente el gorila, ¿sí? Ven toda la parte que no tiene, ¿sí? No tiene lóbulos prefrontales. Nuestra cara no nada más no termina en los ojos. Tenemos tan grande la frente que los ojos son exactamente la mitad de la cara, ¿sí? Estamos acostumbrados a dibujar como los monos de Plaza Sésamo, que tenemos acá arriba y ahí se termina la cara y los ojos. No. Tenemos un enorme volumen craneal excedido. Vean esto. El cráneo de un gorila contra el de un humano, vean toda la diferencia en el volumen craneal, ¿sí? Y esta parte del cerebro es la que se encarga del pensamiento. Esta ampliación extra del cráneo alberga una sección del cerebro desarrollada para controlar el cerebro mismo, lo que les decía, ¿sí? Entonces esto ayuda a esto que les decía la vez pasada, que le decimos metacognición. O sea, no nada más sabemos, sino que sabemos que sabemos. Ahora, como muchos animales, nosotros tenemos estas tres cosas. Y no nada más animales. Ahora que ya hay robots, inteligencia artificial y autómatas, ¿sí? Para que un sistema funcione en el entorno necesita estas tres cosas, ¿sí? Deseo, distinción y memoria. Es decir, necesita primero órganos para percibir qué hay afuera, que sería la distinción. Una camarita, un sensor, ¿sí? Por eso un carrito, esos que caminan y no chocan, pues tiene que tener un sensor que le diga si hay un vacío o hay un muro, ¿sí? Y luego tiene que tener una programación, que ese es el deseo, una programación que le diga, ante tal estímulo, ejecuta esta acción. Y entonces es como si cuando percibe un muro tuviera ganas de dar vuelta, ¿sí? Es una programación. Yo tenía un chihuahueño y era tan chiquito que para bañarlo decidimos que lo más fácil es que se estuviera bañando, se lo pasaba, se lo enjabonaba y se lo regresaba. Pero lo agarramos del pellejo de acá atrás, así quedaba colgando. Entonces un día que se lo pasamos a alguien que estaba bañando, nos dimos cuenta que conforme lo acercas al chorro del agua, empieza a patalear el aire. Y mientras más cerca del agua, más rápido patalea y más lento si lo alejas, ¿no? O sea, a eso le decimos pulsiones, ¿sí? Tiene la pulsión de natatoria, así le diría un veterinario, pulsión natatoria, ¿sí? Entonces, tiene esa programación, ¿para qué? Pues para no ahogarse. Entonces, ve agua y le dan ganas de patalear, así de fácil, ¿sí? Pero, ¿qué tal que se queda pegada hasta que sigue pataleando? Necesita saber qué ella hizo y qué ya dejó de percibir, y entonces necesita memoria para llevar la cuenta de los pasos, ¿sí? Les enseñaría unos robots muy simples, pero me tardaría mucho de cómo en los robots más simples se necesitan estas tres cosas: percepción, programación y memoria. Si quieres que un organismo, que un sistema interactúe con el entorno, necesita mínimo estas tres cosas, ¿sí? Percepción, programación y memoria. Ya está, ¿sí? Nosotros la tenemos, todos los animales la tienen. Pero en nosotros, misteriosamente, se sublima, es decir, genera cosas muy por arriba de eso, ¿sí? En este cerebro que se autocontrola, el deseo deviene en voluntad, la distinción deviene en inteligencia y la memoria deviene en imaginación. Y no es que sean estos con esteroides, es decir, los deseos, si los haces muy fuertes, no se vuelven voluntad. La voluntad es distinta a los deseos, tan distinta que puede ir contra ellos, ¿sí? Un soldado en el frente de batalla, oyendo las balas que le pasan silbándole,
su mayor instinto, su programación más fuerte, que es la de sobrevivir, le dice que ataque o huya. Y si el general le dice, aguanten, aguanta, ni ataca ni huye. Uno puede ir contra sus propias programaciones, contra sus instintos, contra sus pulsiones. La voluntad es más fuerte que las pulsiones. La inteligencia es más que la percepción, porque podemos pensar en cosas que no percibimos. Las ciencias puras o teóricas, por ejemplo el álgebra, la matemática, la filosofía, hablan de cosas que no perciben los sentidos, ¿sí? Y la imaginación puede imaginarse cosas que no hemos visto, que no están en la memoria. Entonces, ¿cómo es que dices que de aquí sale para allá? Bueno, pues sí, esta es como la base sobre las que están construidas, pero no es el todo. Es como si yo te dijera, esa estatua es de mármol, y tú me dijeras, no inventes, yo he visto mármol muchas veces y no tiene hombres anatómicamente perfectos. Bueno, es como la base, pero hay algo más que supera la sola base, y que es ese algo más. Bueno, surgieron ahora y están en su época de oro una cosa que se llaman estudios de la conciencia. En esto de los estudios de la conciencia es un área multidisciplinar donde hay neurólogos, filósofos, teólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, educadores, programadores, ingenieros cibernéticos, de todo. A medio mundo le interesa qué es la conciencia, ¿sí? Y es el santo grial que andan buscando estos de la inteligencia artificial, la conciencia, ¿sí? Que le dicen generar una, y si me fue la palabra, singularidad, ¿no? O sea, que de pronto la máquina se dé cuenta de que se está dando cuenta y tome personalidad, genere un yo, ¿sí? Nosotros podemos generar ilusiones muy persistentes de que eso está pasando, pero no ha pasado, ¿sí? Ahora, este amigo de aquí, curiosamente, fíjense, me voy a regresar a la diapositiva anterior, ahí está. A partir del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, ¿sí? La filosofía parecía que se dirigía irremediablemente a la conclusión de que la verdad última era el catolicismo. Y a muchísima gente eso le ardió, pero como no sabes, como si le hubieran echado chile en la cola. Y entonces empezaron a meter ideas y a meter posturas y a meter supuestos en el pensamiento para escamotear, para huir, para eludir, para evadir de la conclusión, ¿sí? Y esto incluso en la física pasó, ¿sí? Por ejemplo, en física sabemos que quiere decir que no hay Dios, ¿sí? Pero Lemaitre, que era un sacerdote católico, dice, el universo se está expandiendo y si echas eso para atrás tuvo que haber un punto de origen, y entonces tuvo que haber un principio, un principio, ¿sí? Y todos le decían, no, tú ya quieres meter a fuerzas a Dios, y para burlarse de él empezaron a decir su teoría con un nombre de carrilla, el Big Bang, ¿sí? Pues mira, Big Bang y todo, y acabó siendo la única teoría con fuerzas negativas, ¿sí? Y después empezaron a decir, no, ¿qué Dios? Claro que no, la casualidad. Resulta que en los átomos los electrones son muchísimo menos densos que los protones. Pero si fueran un numerito más para arriba o más para abajo, le cambias la densidad, ¿sí? O el átomo se colapsaría o se disolvería. Y entonces no podría haber materia y no podría haber inteligencia. Y como eso, todo en la materia, todo en el universo está en una cosa que le dicen el ajuste fino, ¿sí? Las constantes gravitacionales, la constante de Planck, la velocidad de la luz, todo. Si le movieras tantito el ajuste para allá o para acá, o no es posible la vida, o no es posible la materia, o no es posible la inteligencia. No estamos en uno de muchos universos posibles. Estamos en el único universo posible con una inteligencia y una precisión increíbles, ¿sí? Y entonces, para no aceptar esto, unos físicos dijeron, no, lo que pasa es que hay muchísimos universos en donde están todas las posibilidades, y a nosotros nos tocó el universo en donde se dio la buena. Y nos preguntamos, ¿y por qué aquí sí? Pues porque a cualquier universo que le tocara la buena iban a decir, ¿y por qué aquí sí? ¿No? Pero no quería aceptar la bondad y la sabiduría del diseño del universo.
Entonces sacaron esta onda del multiverso, que ahora está muy en boga en los cuentos de ciencia ficción, ¿sí? Pero ahora que en el CERN calcularon cuánto es la carga eléctrica del microelectrón volts de los bosones de Higgs, ¿sí? No es posible de ninguna manera, ni siquiera teórica, de que haya un multiverso. Es absolutamente inviable. Y eso no lo publican en ningún lado. Es tener que aceptar a Dios, ¿sí? Bueno, a partir del siglo XVIII, los filósofos y los científicos anticristianos del mundo usaron toda su voluntad, toda su inteligencia y toda su imaginación para demostrar que la voluntad, la inteligencia y la imaginación no existen. Que eran ilusiones, que realmente no eres consciente, que se te figura que eres consciente, ¿no? Ahí anda Richard Dawkins con su teoría del gen egoísta, ¿sí? Dice, tú eres un robot ciego que está obedeciendo los mandatos de tu genética, que lo que quiere es propagarse, ¿sí? Una suerte como de infestación zombie en la que tú eres feliz y no te das cuenta y se te figura que tienes libertad y tienes conciencia, pero no. Y es irónico que usando toda su imaginación y toda su voluntad y toda su inteligencia para demostrar que la voluntad, la imaginación y la inteligencia no existen, no pudieron, ¿sí? Y entonces ahora con los estudios de la conciencia, este hombre que es un historiador de la ciencia, ¿sí? David Chalmers, ¿sí? Le dice la pregunta dura, y es decir, a ver, damas y caballeros, ya no nos podemos hacer mensos. La conciencia, la metacognición, la metaconciencia existe. Libre albedrío existe. Ya no podemos hacernos que no. Taparle, no. Va a haber que tratarlo de explicar. ¿Sí? Es una aportación muy fuerte como le decimos, la corriente principal, el mainstream del pensamiento intelectual del mundo. ¿Sí? La pregunta dura. Ya no te hagas pato. Sí existe la libre voluntad, sí existe el libre albedrío, sí existe la conciencia humana. Ahora dime qué es. Pues, ¿no? Tú les decías a los neurólogos que hay una cosa que un antropólogo inglés que se llama Arnold Toynbee detectó que pasaba en todos los pueblos de todas las culturas y contaban lo mismo sin importar su cultura y su religión. Gente que se moría y que por alguna cosa la revivieron, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá se ahogó en Mazatlán, y cuento una onda así, ¿no? La sacó un guardavidas sin brazo, al que le decían el tiburón, porque el otro brazo se lo comió un tiburón, y le dio RCP en la playa y la revivió, ¿sí? Y lo primero que dijo es, ¿para qué me revivieron? Estaba tan bonito, ¿no? Y hay mucha gente que ha tenido esto que Arnold Toynbee bautizó como experiencias de casi muerte, que medio ven el más allá. Y los neurólogos decían, no es cierto, no puede haber conciencia si no hay actividad cerebral, porque el cerebro es el que produce el fenómeno de la conciencia, ¿sí? Eso decían hasta que le pasó a un neurólogo, Eben Alexander, ¿sí? Estaba monitoreado, tenía encefalitis infecciosa, no había actividad cerebral y él tenía conciencia. Incluso supo cuántas horas había estado inconsciente porque tenía la conciencia del transcurso temporal, ¿sí? Hay gente que se ha visto a sí mismo en el quirófano y luego empieza a ver que se va hacia el más allá. Él escribió un libro, Pruebas del Más Allá, y tiene este mapa del cielo, ¿sí? Entonces, la ciencia dura, 1, ya admitió que la conciencia existe, y 2, ya admitió que puede haber conciencia incluso mientras el cerebro no opera. Eso sí está como para caerse para atrás, ¿no? Lo diría más feo, pero el público y el horario no es para eso. Pero se andan ensuciando los pantalones, ¿sí? Entonces, y después este hermano de acá, que se llama Nicolás Negroponte, que es el fundador del Media Labs, del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ha sugerido que la conciencia no la genera el cerebro. Lo voy a repetir. La conciencia no es generada por el cerebro. La conciencia es sintonizada por el cerebro. Hay una cosa que se le dice nanotúbulos o neuronanotúbulos, unas fibras muy pequeñas en las neuronas que no se sabía para qué servían, y este cuate dice son antenas cuánticas
que hace que nos sintonicemos con la conciencia. Por así decirlo, tu teléfono es una maravilla, pero sin internet no es tan maravilloso, ¿sí? Entonces, digamos que el Wi-Fi, el internet, es la conciencia, y en el teléfono no está la sabiduría de todo el planeta, pero desde aquí puedo acceder a ella, es un punto de acceso, ¿sí? Entonces resulta que la conciencia es un fenómeno. Ahora a todo lo que no comprenden le dicen cuántico, ¿no? La palabra cuántica es en este momento el cuarto de las cosas, todo lo que no le hayamos lugar es cuántico, ¿no? Entonces, ahorita se cree que la conciencia es un fenómeno cuántico con el que el cerebro sintoniza, no lo produce, lo recibe, ¿no? ¡Ah! Como para que se te cuele el chino, digo para que se te chine el cuero, ¿sí? Bueno, adiós. A partir de la capacidad del deseo, le agregamos el ingrediente misterioso de la conciencia, ¿sí? Que para los científicos es el gran misterio, la pregunta dura, ¿no? El fenómeno cuántico, pero para nosotros, el modo en que lo representamos es con el soplo divino. Bien, ni nosotros entendemos bien cómo funciona, pero a nosotros nos da sentido, ¿sí? Y a ellos les da angustia. El deseo más la conciencia, es que le des para adelante, más la inteligencia, más la imaginación, nos dan una voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es un deseo consciente, inteligente e imaginativo, ¿sí? La distinción más conciencia, más voluntad e imaginación, nos genera la inteligencia. ¿Qué es el inteligente? Es tener una distinción consciente que además es voluntaria y es imaginativa. Y la memoria, más la conciencia, más la inteligencia y la voluntad, nos da la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es una memoria consciente, inteligente y voluntaria. Dicho de otro modo, imaginar es usar las piezas de construcción, los bloquecitos del ego, los ladrillos de los recuerdos, de manera arbitraria, voluntaria, guiados por la inteligencia. Y entonces puedes construir cosas que nunca has presenciado. Tú te puedes tener en tu cuerpo de memoria las alas del águila y el cuerpo del caballo y el cuerno ¿cómo se llaman estos narvales? ¿Sí? Y te puedes imaginar un Pegaso y un unicornio, o un Pegaso y un unicornio, y nunca los has visto juntos, ¿sí? Te puedes imaginar un león con tenis bailando tap. Nunca lo has visto, pero te lo puedes imaginar. Te puedes imaginar que el expositor se vería ridículo vestido de bailarina de ballet. Nunca lo has visto y nunca lo verás, pero te lo puedes imaginar, ¿sí? Pero no te puedes imaginar cosas que no están hechas de recuerdos. No te puedes imaginar un color que nunca has visto. No te puedes imaginar un sabor que no has probado. Te puedes imaginar combinaciones de sabores que conoces. Ustedes nunca han probado una pizza que en la salsa tenga chipotle en vez de albahaca, y que el queso sea Oaxaca en vez de mozzarella, y que en vez de pepperoni tenga carnitas. Pero te puedes imaginar que sabría, ¿no? Entonces sería como un cuarto de tortilla de harina, pero así como a lo bestia, a lo italiano, ¿no? Entonces ahí están, las tres potencias son inteligencia, voluntad e imaginación. ¿De dónde salen? De ayudarse entre ellas y de la conciencia. ¿Sí? El ingrediente clave es esta metaconciencia o conciencia de sí mismo, ¿sí? Que no sabemos qué es. El ingrediente misterioso, el soplo de Dios, la pregunta dura, el misterio cuántico, dile como quieras, pero gracias a eso es que surge la inteligencia, la voluntad y la imaginación. Esta es una reflexión de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Una potencia es algo que puede, la potencia de la vista. ¿Qué significa que tengo la potencia de la vista? ¿Qué puedes ver? Todas las potencias tienen un objeto, ¿sí? Es decir, sobre lo que tienen poder. ¿Cuál es el objeto de la vista? La luz. El objeto de la vista es la luz. Si no hubiera luz, no te enteras que tienes vista y no te serviría de nada. Y si no tuvieras vista, no te enteras que existe la luz y no te sirve de nada. Dice Santo Tomás, la potencia de la voluntad es el bien.
moviliza la voluntad, lo que hace que tengamos ganas de hacer las cosas, es que vamos a obtener un bien. Todo lo que hace nuestra voluntad y todo lo que busca nuestra voluntad es un bien. Y uno puede decir, oye, pero esa señora que trabaja doble turno, ¿sí? Y no tiene tiempo ni de gastarse su dinero, ¿por qué se está matando? Pues por sacar adelante a sus hijos, pero no es un bien para ella. No, pero es un bien que ella desea, es un bien ajeno. Oye, ese que está sufriendo en el gimnasio y al otro día camina como pollo espinado, no se ganó nada, solo dolor, ¿por qué lo hace? Bueno, es que el bien que busca no es inmediato, es posterior, pero es un bien, ¿sí? Y entonces no importa si el bien que buscas es secundario, si el bien que buscas es relativo, si el bien que buscas es ajeno, si el bien que buscas es lejano, sigue siendo el bien. Y entonces ustedes van a pensar lo mismo que yo pensé. No, Agustín, yo conozco gente que hace el mal voluntariamente. Y Agustín Tomás contesta, a ver, el que hace el mal voluntariamente no lo hace buscando el mal, lo hace creyendo que ahí va a encontrar un bien. El que roba el banco, no roba el banco para que lo metan a la cárcel o lo maten. Roba el banco para obtener mucho dinero en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, otro de los bienes que podemos buscar es un bien aparente, como el que se mete de sicario. No vas a sacar ningún beneficio ahí, pero al pobre se le figura que sí, por eso está metido. ¿Sí? La gente que deja de fumar y la que no deja de fumar, ¿cuál es la diferencia entre los que tienen éxito y los que no? Pues que los que tienen éxito pueden visualizar su meta como un bien, o sea, le ven el lado positivo. Si nomás estás pensando en qué difícil y qué antojo, pues no vas a poder, ¿sí? Pero si ves el bien que está detrás del esfuerzo, entonces sí puedes. La voluntad se fortalece y se dirige hacia eso, lo busca. La voluntad está ordenada a la búsqueda del bien. ¿Sí queda claro esto? Sí. Mándame. Quiere decir entonces que a este bien se refiere es algo subjetivo de acuerdo a la persona. Sí, el bien es relativo. ¿Sí? El bien es relativo en el sentido de que un león se come a una gacela. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Es bueno para el león y es malo para la gacela. ¿Sí? Entonces, el bien siempre tiene que tener un punto de referencia. Ese punto de referencia pudiera ser el sujeto y entonces sería subjetivo, pero no depende del capricho del sujeto. O sea, yo podría decir, pues yo quiero que el chocomil con mucha azúcar y leche helada me haga adelgazar. ¿Sí? Pues no depende de mí, no es subjetivo. En ese sentido no es subjetivo, pero en el sentido de que es relativo a algo y a veces es relativo al sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, tú no ves bien, yo no veo bien, nos hacen estudios y tú necesitas lentes para miopía y yo necesito lentes para astigmatismo. Entonces es subjetivo lo que cada quien necesita, depende del sujeto, ¿sí? Pero no depende del capricho del sujeto. No sé si me explico. ¿Sí? Ese es un problema porque lo vamos a ver más adelante. Salen con que el bien es subjetivo y pues no es subjetivo, pero siempre es relativo. No sé si queda clara la diferencia. Es muy buena pregunta la que hiciste. ¿Sí? Viste como en el mero nervio ahí. Ahora, siguiendo el modelo de Santo Tomás, podemos decir que la inteligencia también tiene su objeto. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? Saber. La verdad. Muy bien. Verdad. ¿Cómo te llamas? Héctor. Tenía que ser. Tocayo. ¿Qué listo eres, Héctor? ¿Qué listo eres? Así ya lo leí. El objeto de la inteligencia es la verdad. ¿Para qué queremos la inteligencia? Para buscar la verdad, para entender la verdad. ¿Sí? Así como la vista y la luz, si no hubiera inteligencia no nos enteramos que hay verdad. Y si no hubiera verdad no nos sirve para nada la inteligencia. ¿Sí? ¿Y cuál es el objeto de la imaginación? Está un poquito más difícil de entender, pero el objeto de la imaginación es el patrón deseado. ¿Sí? Ya vimos que la imaginación hace patrones con los recuerdos. Pero cuando yo encuentro un patrón que deseo, Belleza. experimento un gozo estético. Y eso es la belleza. La belleza es la percepción de la presencia del patrón deseado en el objeto percibido. Lo voy a repetir. La belleza es la intuición de la presencia del patrón deseado en el objeto percibido. Eso es la belleza. ¿Sí? Entonces, cuando dices, esto me va a sacar de deudas, dices, qué belleza.
¿no? Cuando dices, esta persona me va a entender y me va a querer, qué bonito, ¿sí? El patrón deseado lo ves ahí y dices, eso es lo que yo ando buscando, ¿sí? Bueno, entonces los objetos de las potencias espirituales son los trascendentales, lo bello, lo bueno y lo verdadero, ¿sí? Oye, pero los trascendentales son 4, Héctor, ¿sí? ¿Verdad? Bondad, belleza y unidad. Pues sí, pero acabamos de ver que cada uno es posible gracias a los otros dos. O sea, sí son unidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que anda buscando el Espíritu. El Espíritu quiere ser de eso. El Espíritu sirve para eso, ¿sí? Y, ¿qué es lo que nos hace distintivamente humanos? El doctor Oliver Sacks, un neurólogo, escribió un libro muy bonito que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en donde explora deficiencias, traumatismos y síndromes neurológicos devastadores y se pregunta qué le tiene que pasar a alguien en la cabeza para que digamos la vida que lleva ya no es humana, en qué radica lo humano. Y él pensaba pues en la capacidad de poder tener como diálogo, ¿no? Pues no. Resulta que conforme va dándose cuenta, hay gente que está muy lúcida, usa muy bien el lenguaje, pero son unos desgraciados. Por ejemplo, gente con síndrome de Korsakoff, ¿no? Que tienen, aparentemente, los alemanes le dicen síndrome jocoso, porque ellos pierden la capacidad de tener valoraciones. Y entonces se burlan de todo como para no sentir que ellos están perdidos. Empiezan a decir, pues todos estamos perdidos, ¿no? Entonces, pero hay gente que tiene devastadas sus capacidades intelectuales o sensoriales, pero que es muy buena persona, ¿sí? Y entonces él dice, lo que nos hace humanos son las categorías kierkegaardianas, y se refiere a Søren de Kierkegaard, un filósofo danés, es decir, de Dinamarca, que escribió un libro que se llama Temor y Terror, en donde trata de encontrar el sentido de la existencia y dice que primero se hace a través de la estética, luego a través de la ética y por último a través de la religión, ¿sí? Entonces, y este es desde la filosofía, y acá este hombre que se llama Gregory Bateson dice, oye, la psicología va tarde, nomás es un apagafuegos, nomás tenemos definidas las enfermedades mentales y cómo tratarlas, pero lo mejor sería no dejarnos llegar a la enfermedad. Necesitamos una definición de salud mental y decir qué hacer para no perderla, ¿sí? Algo así como higiene psicológica. Y entonces él le pone el nombre de ecología, ¿sí? Y entonces escribe este libro, Pasos hacia una ecología de la mente, y dice que lo que hace que la gente se mantenga cuerda y buena es buscar lo bello, lo bueno y lo sagrado. De ahí es donde la gente saca sentido para su vida, ¿sí? Entonces desde las ciencias naturales, el neurólogo, desde la sociología, el psicólogo, desde las humanidades, el filósofo y teólogo, los tres coinciden, y coinciden en que lo que nos hace distintivamente humanos es que andamos buscando lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Por qué? Porque son los objetos de las potencias del espíritu. ¿Qué potencia anda buscando la ética? La voluntad. La voluntad. ¿Qué potencia anda buscando la verdad? La inteligencia. A ver, voy a preguntar otra vez, luego le editamos ahí. ¿Qué potencia anda buscando la verdad? La inteligencia. ¿Y qué potencia anda buscando la belleza? La imaginación. ¿Sí? Voluntad, inteligencia e imaginación lo que hacen es andar buscando lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Sí? Ahora, el espíritu se ejercita y se fortalece en el encuentro y en la búsqueda de su objeto. ¿Quieres aumentar tu voluntad? Esfuérzate por mantenerte en el bien, por encontrar el bien y por hacer el bien. Y eso va a fortalecer tu voluntad. ¿Quieres fortalecer tu inteligencia? Preocúpate por encontrar la verdad, por distinguir la verdad y por vivir de acuerdo a la verdad. Y eso te va a volver más inteligente, ¿sí? ¿Quieres fortalecer tu imaginación? ¿Qué hay que buscar? La belleza. Sí, muy bien, muy bien. Sí, me va. Sí, ya le pusieron pared a este frontenis, ya están volviendo las bolas. Muy bien. Ahora, el espíritu se debilita y si se atrofia, se renuncia a su objeto. ¿Qué le pasaría a la voluntad
si le decimos que no existe el bien o que renuncia al bien? ¿No? Pues es como si hasta las tierras les quitaran la gravedad. ¿No? ¿Alguien ha tenido un brazo o cualquier miembro enyesado? Lo dejas de apoyar y ejercitar y ¿qué pasa? Y se hace chiquito y flaco, se atrofia. ¿Sí? Lo mismo le pasaría a la inteligencia si le dicen que no hay verdad, o a la imaginación si le dicen que no hay belleza. Pues ¿qué crees? Que esa es la propuesta central del mundo hoy. El mundo posmoderno tiene 3 grandes campeones filosóficos que abanderan la ideología que ahora no nada más es la políticamente correcta, sino la mejor financiada y la más persecutoria de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, en general el bien está aquí. Pero para protegernos nosotros tenemos que entender que el bien sí existe. Y por más que sea relativo, hay definiciones y hay verificaciones y hay indicadores innegables y universales del bien. El bien en general es aquello que preserva, protege y hace prosperar al sistema de referencia. Sí es referencial, sí es relativo, pero eso no lo hace a capricho del sujeto. ¿Sí? En el mundo material y físico de Pasa, indudablemente lo bueno es lo que evita la muerte, el sufrimiento y la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por más que tú salgas con que no, pues este Reiki es muy bueno, yo creo en las vibras, yo creo en el tratamiento de las pirámides, si no te cura, no es bueno. Y por más que tú digas, ay, abuela, tus tés, pues si te cura, es bueno, como le hagas. Dar resultados es bueno, no dar resultados no es bueno, se acabó. Fin de la discusión. ¿Sí? No se necesita un PhD en filosofía para entender eso. En lo social, ¿sí? Lo que evita el conflicto, la injusticia y la carestía es bueno. Así de fácil. Es que el socialismo, que la teoría dice, pues sí, la teoría podrá decir lo que quiera, pero ahí donde ha habido socialismo, ha habido miseria, ha habido injusticia, ha habido carestía, ¿sí? Entonces, nos remitimos a las pruebas. Mi maestro de Historia de la Filosofía, el sapientísimo Carlo Mongardi Domenicali, decía, ¿quieres saber qué movimiento social o histórico es mejor que otro? Cuenta las víctimas. Ay, que la Revolución Francesa, que es mejor que la Revolución Rusa. Cuenta los muertos. ¿Sí? Entonces, si hay conflicto, hay injusticia y hay carestía, no es bueno. Y si están los contrarios, hay unidad y coordinación, hay cooperación y justicia, hay prosperidad y estabilidad, es bueno. ¿Sí? Y en el mundo espiritual o metafísico del Ra, si genera menos víctimas, es decir, si está a favor de la dignidad humana, si produce autorrealización y está conforme a la voluntad de Dios revelada, pues es bueno. La belleza también tiene patrones universales. Por ejemplo, en el mundo material, si tiene la proporción áurea, que es 1 a 1.618.033.96, no les digo porque son infinitos los decimales, la única manera de escribirlo completo es raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2. ¿Sí? Ese número se llama phi. 1 a phi, esa es la proporción áurea. Todos los objetos materiales que tienen un desarrollo físico óptimo tienden a la proporción phi. Los cuernos de elefante, los cuernos de carnero, las galaxias, los cristales químicos, los dedos, los dientes, ¿sí? Si tú tomas lo que me mide la mano y lo divides entre 1.618.033, te da lo que me mide el carro. Y si eso lo divides entre 1.618.033, te da lo que me mide la falange. Y eso, entre 1.618.033 es la falange. Y eso, la falanqueta. ¿Sí? Y lo mismo con el ancho de los dientes. Este diente, multiplicado el ancho por 1.618.033, da el ancho del que sigue, y ese multiplicado por 1.618.033, el ancho del que sigue. ¿Sí? La proporción phi es increíble, está en las plantas, está incluso en cosas inorgánicas, tormentas, galaxias, cristales. Cualquier objeto que tiene desarrollo físico óptimo tiende a la proporción phi, que es la constante matemática universal del desarrollo físico óptimo. Pero también, si tiene un aspecto lozano, si se ve sano, si se ve entero, si se ve firme, aguantador, fuerte, y si se desempeña de manera óptima,
¿sí? También esas cosas nos parecen bellas. Encontramos belleza en la salud, en la fortaleza y en la armonía, ¿sí? Universalmente. Todas las culturas, todos los tiempos. No, es que a los africanos les gustan cosas bien raras, es que a los chinos de la Edad Media les gustaban cosas bien chabacanas. Todos los tiempos, todas las culturas, universalmente eso es reconocido como bello. Siempre. ¿Sí? Culturalmente, los símbolos de belleza son relativos al pueblo y al tiempo. ¿Sí? A la cultura. Pero siempre son los que simbolizan la inclusión y aceptación, o la distinción y reconocimiento, o la cooperación y favorecimiento delante del grupo. ¿Sí? Es decir, yo quiero parecer que formo parte del grupo, pero adentro del grupo quiero que me reconozcan. Y adentro del grupo no nomás quiero que me reconozcan porque viene el apestoso, ¿no? Quiero que piensen bien de mí, que estén dispuestos a ayudarme. Por eso el dinero es un símbolo de estatus social, porque te consigue el apoyo de los otros. Va a hacer que muchos trabajen por ti. Pero eso no nomás se puede representar con el dinero, se puede representar de otras maneras. Todo lo que represente que formas parte del grupo, que el grupo te reconoce y que el grupo te apoya, lo vemos como bello socialmente. ¿Sí? Y en el mundo espiritual, las cosas que representan, lo que crees, lo que esperas y lo que amas, las ves bellas. ¿Sí? Entonces, oyes una canción que a todos se les hace gacha, pero describe exactamente lo que tú sientes y te parece hermoso. ¿Sí? Porque está representando lo que tú crees o lo que amas o lo que esperas. ¿Sí? También la verdad existe, ¿sí? En lo material es la eficacia. Lo puedes repetir, verificar y medir. Entonces es verdad. Hazle como quieras. En el mundo social es coherencia. Lo que dices es lo que haces, entonces hay verdad. Y en el mundo espiritual es honestidad. Lo que traigo aquí adentro es lo que digo, ¿sí? Y yo cómo sé si alguien está siendo honesto, o cómo sé si un producto de televisión es más honesto que otro. Pues porque es más responsable, más solidario y más autónomo, o produce o favorece la responsabilidad, la solidaridad y la autonomía. Entonces tú ves un programa de televisión donde sale el astrólogo y dice: a ver, llámenme y les digo su futuro. Y llama una señora y le dice: tu marido tiene una secretaria, cuidado que te lo estás sacando. Y abajo está pasando una línea de texto, pero rapidísimo, que dice: este producto es con fines de entretenimiento, no nos hacemos responsables del uso y la interpretación que le den los que llaman, ¿sí? Ellos mismos están diciendo: no nos hacemos responsables, ¿sí? Pero te pasan un programa de esos, no sé si han visto esos programas de que la comunidad se organiza y le rehacen la casa a los más pobres de la colonia, ¿no? Tú dices: esa cosa está más responsable, más solidaria, ¿sí? Bueno, entonces, los enemigos del espíritu, les decía, tienen tres campeones: Nietzsche, uno de nuestros sospechosos comunes, Michel de Foucault y Marcel Duchamp, ¿sí? Estos nos crean unas nuevas versiones de las tentaciones del desierto. Nos quieren hacer que no existe el bien para debilitar nuestra voluntad, que no existe la verdad para que renunciemos a la inteligencia, que nos volvamos mensos, y nos quieren hacer creer que no existe la belleza para que perdamos la esperanza, ¿sí? Entonces Nietzsche dice, a partir del siglo XIX, sí, especialmente Nietzsche empieza a decir que admitir que Dios existe supondría que hay un bien universal para todos, para siempre, para todas las culturas, cosa que sí hay, que acabamos de ver que sí hay, ¿sí? Pero él dice: no lo hay. Por lo tanto, Dios ha muerto, ¿sí? Decir que Dios ha muerto significa que no hay un bien o una moral única o predominante. Quiere decir que el significado del bien y el sentido moral son impuestos por la voluntad del más fuerte. Eso a él le dice voluntad de poder. Y entonces nos dice: ¿quieres hacer más fuerte tu voluntad? Admite que no existe el bien. No sé si conocen cómo funcionan los estafadores. Los estafadores, para sacarte dinero, no te dicen: deposítame 1 millón. Te dicen: te voy a regalar 100,000 pesos si me depositas 1 millón. ¿Sí? O sea, te ofrecen de lo mismo que te van a quitar. Y así sucede con estos desgraciados. Te dice: tu voluntad va a aumentar si renuncias al bien. ¿Y qué pasa si renuncias al bien? Matas tu voluntad, porque el objeto de la voluntad es el bien, ¿sí? Y entonces hoy tenemos que
te metas con mi moral, que yo sabré lo que hago, que todas las religiones son lo mismo, ¿sí? También este cuate es lo mismo, es seguidor de Nietzsche y dice, si aquel dijo que no hay bien absoluto, yo digo que no hay verdad absoluta, ¿sí? Y entonces la verdad depende del que le impone. Entonces, él dice, saber es poder. Él pone el caballo detrás de la carreta y dice, no es que el saber te dé poder, es que el poder determina el saber, ¿sí? Como yo soy el que tiene el poder, yo voy a decir qué es lo que es verdad. Entonces no me vengas con tus estadísticas, yo soy el que gobierna, yo tengo otros datos, ¿sí? Entonces hoy vemos cómo por todos lados mienten, ¿no? Dice, no existen las verdades, solo las interpretaciones, ¿no? Incluso los grandes poderosos, por ejemplo Trump decía, pues la CNN dirá que yo dije, pero yo tengo más seguidores que la CNN. No, ya estamos en la época de la posverdad. Lo que hace que una cosa sea verdad no es si pasó, sino cuánta gente se la cree, ¿no? Entonces, este amigo estaba en las luchas y como perdía se sentía frágil, y por sentirse frágil se sintió mujer. Pidió que le hicieran una jarocha, le dieron una carrera que decía que era mujer, y entonces fue a la asociación de lucha y dijo, quiero que me admitan en la liga femenil. Y le dijeron, no compadre, ¿cómo? Si eres un vato. Y fue y los demandó y ganó la demanda y lo metieron en la liga femenil. Y en la primera lucha, aguamazo limpio le rompió el cráneo a su contrincante y la mandó al hospital en coma varios meses, ¿sí? Pero, pues él se percibe mujer, ¿sí? Luego Marcelo Champs también empieza a decir, la estética le está dando sentido a la vida de la gente y le está vinculando mucho a la religión, y eso a él le choca porque él es ateo, y dice, la búsqueda de la belleza está limitando la creatividad del artista, ¿no? Lo que hace que una cosa sea bella no son los cánones del arte, es cuánto está dispuesto a pagar el comprador por ella. Si se vende, es arte y se acabó. Y entonces colgó un urinal en un museo y dice, esto es arte. Y fue un éxito. Y entonces empezó... Eso es mi arte. Sí, todas estas son exhibiciones de grandes museos, ¿sí? En donde, pues son cosas horribles, por ejemplo, esta vaca descomponiéndose y las moscas ahí comiéndose, ¿sí? Es una burla directa a la Eucaristía, se llama un árbol de roble y tiene una hojita a un lado que dice, este es un roble. Y dice, pero ¿por qué no parece un roble? No, pero es que yo tomé el roble y lo convertí en esto, pero es que no está hecho de los mismos materiales. Ah, es que ya no tiene el accidente, pero mantiene la sustancia, ¿no? Entonces, este se llama Jesús en Miados y es un Cristo adentro de un tanque comiendo. ¿Sí? Esta cama mugrosa de Tracy Emin, ahí tiene la portada, los cótex, el mugrero, y según ellos eso es arte. Este cual se pasó, Piero Manzoni, ¿sí? Vende latas con su propia caca y dice caca de artista, contiene 30 gramos, conservada fresca, producida y... Mayo del 61. Sí, entonces ahora el arte es eso, el arte está contra la belleza. Entonces hoy vemos que los discursos cada vez se dirigen a los más chiquitos, ¿sí? Ahora los malos son los héroes de las películas, ¿sí? La verdad y la religión son relativas, todas son iguales o equivalentes, la moral es relativa, los villanos ahora son los buenos, las cosas feas son las que se venden como divertidas o chidas, ¿sí? Todo está, por ejemplo, hace juguetes, los Tom Farden, ¿sí? Que son los cuentos de hadas, está Caperucita Roja abriendo la panza al lobo, Hansel en la jaula y Gretel barriendo la sangre de la bruja, Tweety Doo se cayó de la barda y está todo podrido ahí porque se reventó. No sé si se acuerdan de estos de los Garbage Sheets, ¿sí? De Chucky. El Assassin's Creed significa el credo de los asesinos. Es una serie de videojuegos y el credo de los asesinos es nada es verdad, todo te está permitido, ¿sí? Y vean la estética, claramente está dirigida para niños, ¿sí? Entonces, recordemos que dijimos que el espíritu tiene tres características: la conciencia de sí mismo,
de la que hablamos al principio, las potencias espirituales de las que acabamos de hablar, y la capacidad de contactar con otros seres espirituales, es decir, la capacidad de contactar con Dios. ¿Cómo explicamos eso? Pues bien fácil, porque Dios es el bonum, es decir, el bien máximo. Dios es el verbum, la verdad máxima, y Dios es el pulcrum, la belleza máxima. Si decimos que nuestro espíritu anda buscando la verdad, la bondad, la belleza y la unidad, es decir, junto con San Agustín, que nuestro espíritu está buscando a Dios. Y cuando encontramos la belleza, cuando encontramos la bondad, cuando encontramos la verdad, encontramos a Dios y nos acercamos a Él. ¿Sí? Entonces, estos asesinos del espíritu nos dicen: no hay verdad, no hay bondad, no hay belleza, para que dejemos de buscar a Dios. No hay que creerles, hay que irnos en el sentido opuesto. ¿Sí? Necesitamos gente con más caridad que sean solidarios, con más fe para que se vuelvan autónomos y con más esperanza para que se vuelvan responsables. ¿Sí? Y ya me están diciendo que el tiempo se acabó. Pues es todo por hoy. Ahí está el enlace a los apuntes del día de hoy, ¿sí? Para que los descarguen, que es el capítulo 3 del libro Ser Persona, que ahí traigo 3 libros por si alguien quiere, y pues es todo por hoy. No sé si quieran terminar con una pequeña oracióncita. Tenemos un aviso aquí de nuestro hermano Toñito. Gracias. Gracias.